Empezamos la tarde con una mesa redonda, un tema muy importante y además que afecta a todo el proceso de gestión documental y archivo, es la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, y vamos a hablar de la guía estratégica de la FEM. Para ello tenemos a Pablo Bárcenas, secretario de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnología de la Federación Española de Municipios y Provincias. La presentación de la guía la hará Virginia Moreno Bonilla, directora general de Nuevas Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés. Javier Candao, en representación del Centro Criptológico Nacional, es el jefe del Departamento de Ciberseguridad. Y Carlos Galán, que es el presidente de la Agencia de Tecnología Legal y profesor de la Universidad Carlos III y miembro del Instituto de Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública. Y Miguel Ángel Lubián, que es responsable del área de Compliance del Instituto CIES de Seguridad. Bien, tenemos una horita, ¿vale? Y adelante con todos. Vas a hablar de esta guía que tenéis ahí. Muchas gracias. Hola, adelante. Pues comentaba Miguel, soy Pablo Bárcenas, soy el secretario de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias. Dentro de esta comisión hemos elaborado diferentes materiales de utilidad para la administración local, y uno en concreto es el que venimos a presentar aquí, es esta guía sobre el Esquema Nacional de Seguridad, que al terminar esta mesa podéis recoger. Hay dos tomos, uno está dedicado a la mayoría de ayuntamientos y otro es específico para ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes. Se trataba de crear una guía práctica que ayudara a los ayuntamientos en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Y oficialmente esta guía la vamos a presentar el día 31 de enero en una jornada que vamos a celebrar en la sede de la Federación, a la que estáis todos invitados. En la mesa que me toca coordinar contamos con buena parte del equipo de trabajo que ha elaborado esta guía. Y sin más, vamos a empezar dando la palabra a Virginia Moreno, que aunque la han presentado brevemente, os quería decir que es directora general de Nuevas Tecnologías e Innovación, Organización, Calidad, Atención Ciudadana y Archivo Municipal en el Ayuntamiento de Leganés, licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, especializada en el área de Hacienda Pública, no sé si se me escucha, técnico de las Comisiones de Modernización, Calidad y Participación Ciudadana y de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías, también en la FEN. Dentro de este grupo técnico ha coordinado diferentes grupos. Uno es el de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, del que vamos a hablar hoy. También otro grupo sobre la hoja de ruta de transformación digital en las administraciones locales y otro grupo que tuvo como resultado una guía estratégica de datos abiertos en la FEN también. Es miembro del grupo de adecuación al nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, participa en diferentes grupos de trabajo dentro del Comité Sectorial de Administración Electrónica, el de Identidad Digital, el de Documento y Archivo Electrónico y el de Apoyo Funcional a la Ley 39 y 40. Es profesora en el Máster Oficial en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos y Sociedad de la Información en la Universidad Carlos III, y su intervención va a versar sobre la guía que va a hacer una presentación general del trabajo realizado con esta guía. Cuando quieras, Virginia. Me voy a... Vale, pues muchas gracias, Pablo. Buenas tardes otra vez a todos. A ver cómo... Yo creo que me oís. Bueno. A ver, yo quisiera empezar, en primer lugar, dando las gracias. Me pasa un poco... Mira, os voy a hacer una cosa, porque soy tan pequeña que no me veis. Ahora sí, ¿eh? Venga, me pongo así. ¿Vale? No creo que se vaya. Vale. Os decía que a mí me gustaría empezar dando las gracias. Como siempre, tengo un amigo que dice que me paso la vida dando las gracias, pero yo creo que es que hay que hacerlo, ¿eh? Cuando corresponde hay que hacerlo. Entonces, me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a mi ayuntamiento. Al ayuntamiento porque, bueno, por la libertad, por
por permitir y por entender que hoy en día no podemos trabajar de forma aislada y que tenemos que hacer trabajos colaborativos. Me gustaría dar las gracias a la Federación Española de Municipios y Provincias por contar conmigo en este trabajo y en muchos otros, como ha dicho Pablo, de las hojas de ruta de lo que estamos haciendo, porque sin duda yo creo que nos quita mucho tiempo a todos los que colaboramos, dependiendo de lo que hagamos, pero yo siempre pienso que me aporta un gran valor profesional que puedo trasladar a mi institución y personal sin ninguna duda. A mí me gustaría también matizar que esto normalmente somos un grupo de personas, que ese trabajo colaborativo lo hacemos de forma desinteresada, que no hay ninguna contraprestación a cambio y que lo que nos mueve es la ilusión y el querer seguir innovando y trabajando en temas de este tipo y que consideramos que nuestra Administración lo necesita. Dicho esto, bueno, me queda resaltar el equipo, en este caso, perdón, ahora, es que estoy rara, estoy un poco rara aquí, pero voy a hacer otra cosa. Ahora sí. La que estoy liando, perdonadme. Ahora estoy bien. Perdonad. Bueno, yo creo que tengo que resaltar también, en este caso, el equipo de trabajo que hemos creado y que hemos tenido. He tenido la suerte de coordinar y ha sido muy fácil. Ese trabajo de coordinación ha sido muy fácil. ¿Por qué? Porque el equipo, no sé a ver si atreverme, pero me lo vais a permitir que me atreva a decir que era el mejor. Era el mejor para hacer esto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya teníamos la experiencia de datos abiertos, de crear, normalmente desde la FEN solo creamos grupos con responsables de administración pública. Con datos abiertos ya creamos un grupo que era empleados públicos y también expertos de la empresa privada, y creo que el valor que aportan es incalculable. En este caso, cuando creamos el grupo, digo que era el mejor porque estaban todos los que tenían que estar. Estaba Javier Candao, que es el responsable de toda la parte de esquemas nacionales del Centro Criptográfico Nacional. Estaba Carlos Galán, que es experto, profesor de Carlos III y tecnólogo en toda la parte de normativa legal. Estaba y están, que parece que se han ido, están aquí, ¿no? Está Miguel Ángel Lubián, que también es de CIES y es experto en toda la parte de seguridad y en el ámbito de CIES y trabaja con la Administración Pública. Y también teníamos dos compañeros representando a dos diputaciones. Teníamos a Javier Peña, de la Diputación de Burgos, y Javier, no me acuerdo del apellido, Pablo, Javier, bueno, Javier, los Javieres. Javier era de la Diputación de León, que también tuvieron gran aportación, sobre todo en esa segunda parte del tomo que hemos trabajado. Y me falta Miguel Ángel Amutio, que hoy no podía estar aquí porque está en Bruselas, pero mañana va a estar en el Congreso y estará con todos nosotros, que es esa parte que nos faltaba de la parte de coordinación entre la CCN y el Ministerio de Hacienda y Función Pública en lo que es toda la parte de adecuación de seguridad. Y bueno, la que os habla, que lo único que hice es coordinar, plantear cuál era el trabajo que deberíamos de hacer, y lo único no. Yo creo que luego participé en alguna de las partes de la guía y espero haber aportado valor, que seguro que sí. Bueno, yo creo que a diferencia del resto de trabajos que siempre propone la FEN, este es un trabajo que propuse yo. Como siempre me dicen, como tenemos poco, quieres hacer más, pero creía que este era necesario, era importante, era una necesidad que teníamos todos. La seguridad ha sido arrinconada, o sea, tenemos muchos agujeros de seguridad, muy pocos somos los que nos hemos hecho esa adecuación al esquema nacional, ahora que lo tenemos, y sin embargo no lo acometemos, ¿no? Entonces me parecía que era una necesidad el que no viniera nadie de fuera a decirnos cómo lo teníamos que hacer, porque normalmente nos equivocan a nosotros, se equivocan ellos, a no ser que sea muy experto y conozca muy bien la administración local, y me parecía que este podía ser un entorno importante, dada la patología que tienen los ayuntamientos. Y esto de no abordarlo no es porque no sepamos lo que tenemos que hacer, que yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Leganés, ya esta mañana decía el alcalde que tenemos una estrategia TIC para el año 2015-2019, donde a partir de esa estrategia se creó una hoja de ruta en transformación digital y uno
de los hitos que había era la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Pero es difícil, esto no lo marca y la normativa nueva también nos exige que debemos de tener esa adecuación en la Ley 3940. Pero el problema de no acometerlo es porque hay otras prioridades, siempre hay otras prioridades, y este es un tema de todos, pero que no le interesa a ninguno. Esto siempre lo digo yo. Esto es un tema de todos, es muy fácil decir es que yo tengo la culpa de que no haya seguridad, pero el problema es que no es un tema solo mío, no es un tema solo TIC, es un tema de toda la organización y hay que abordarlo desde toda la organización. Yo creo que ya en el año 2009, 2010 iniciamos un proceso de certificación, no sé si os acordáis, sobre la ISO 27000, que era un previo, una pauta a lo que podíamos decir hasta que tuviéramos las normas técnicas en seguridad. Nos parecía que era un paso previo. Ahora sabemos que son complementarias, sabemos que la ISO 27000 lo que nos certifica son los sistemas de información y que el Esquema Nacional de Seguridad lo que nos certifica o lo que nos hace que nos adecuemos son sistemas de información. Por lo tanto, deberíamos de hacer complementarios las dos. El caso es que a día de hoy hemos trabajado muy poquito en seguridad, en la adecuación al esquema, y quizás lo bueno, como he dicho en otras ocasiones, es tener claro en qué línea nos tenemos que mover y qué es lo que tenemos que hacer. No nos debemos de olvidar de dos factores que yo siempre digo. Si pregunto aquí es si estamos obligados a cumplir con esa adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. No sé si alguno me sabríais contestar. ¿Sabéis en qué fecha, desde cuándo deberíamos de estar cumpliendo con esa adecuación? ¿Sí? La mano. Que estáis durmiendo. ¿Cuántos sabéis la fecha? ¿Ya tendríamos que estar? Ni caso. A ver, la mano. Levantar la mano derecha para que sepa que todos tenemos mano derecha. Son todos mancos, que no volvamos a convocar. Bueno, esto es broma, pero despertaros, que estoy viendo ahí gente durmiendo. Bueno, lo que os decía es que siempre hay que tener en cuenta dos variables. Una es el tiempo y otro es el riesgo. Quizás si tengo que priorizar uno con otro, pondría el segundo antes que el primero. El riesgo, el tener claro cuál es el riesgo que tenemos de no cumplir, es mucho mayor que el tener en cuenta cuál es el tiempo. Es decir, desde el pasado 5 de noviembre del año pasado, todas las administraciones tendríamos que dar cumplimiento al Esquema Nacional de Seguridad con todo lo que conlleva. Pero bueno, yo creo que estos últimos años nos hemos volcado más en otros tipos de cosas que pueden ser la transparencia, la participación ciudadana, y hemos arrinconado la seguridad con el riesgo que eso implica. Y lo peor, que ninguno hemos hecho un análisis de lo que nos puede suponer. Yo creo que sin duda esta guía que presentamos hoy, que como ha dicho Pablo se presentará de forma oficial el 31 en la FE, nos va a ayudar a que todos los ayuntamientos podamos definir nuestra propia hoja de ruta en esta adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y que podamos, teniendo en cuenta una definición, un marco legal, los roles adoptados por cada uno según las competencias de la organización y podamos conseguir un modelo, que es lo que tenemos que tener cada uno, un modelo a seguir. Un modelo que lo hemos dividido en fases, en tareas, en actuaciones y en niveles. Y no podemos olvidar los distintos sistemas de medición y evaluación que tenemos que tener en cuenta. Esta guía nos va a permitir ordenar conceptos, contemplar todo lo necesario en materia de seguridad para ofrecer los servicios a la ciudadanía, que sigue siendo, y no nos debemos de olvidar, el fin último de todos nosotros. Y esto nos obliga a tener en cuenta la responsabilidad de nuestra institución y la del tercero con el que te contratamos, no pudiendo nunca evadir esa responsabilidad. Esto también lo tratamos en la guía, es decir, no solamente es una responsabilidad de la Administración, sino que es importante que tengamos en cuenta la responsabilidad de ese tercero con el que estamos contratando, ¿vale? Que luego veremos con matices, ¿no? Qué es lo que se le puede o no se le puede exigir. Para nosotros habremos conseguido el objetivo de la guía si podemos crear las medidas necesarias para poder generar confianza y seguridad en el uso de los medios electrónicos que tanta duda genera todavía en estos momentos. Se trata de crear las medidas adecuadas para dotar de seguridad los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos. El objetivo último es que ciudadanos, administraciones públicas, podamos ejercer los derechos y cumplir con nuestras obligaciones a través de estos medios. Como os decía,
El ejemplar, me quedan 2 minutos, el ejemplar de la guía lo tenéis ahí, lo hemos dividido en 2 tomos. Un primer tomo que tiene estructurado cómo debemos de tratar en todos los ámbitos. El tomo 1 serviría para ayuntamientos en general. Nos pareció que era apropiado crear un tomo que no cambia el modelo, es el mismo modelo que tratamos en el tomo 1, es el que cogemos para el tomo 2, pero lo llevamos para ayuntamientos más pequeños, ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, donde realmente la problemática por recursos a la hora de contratar, por la forma de gestionar, es distinta y nos parecía que teníamos que hacerlo así. Esta estructura, pues bueno, la parte 2 está más enfocada y han trabajado más partiendo del primer modelo, la gente que hemos tenido, los 2 compañeros Javieres de la Diputación, y en la parte 1 hemos estructurado. Quizá lo que tendría que destacar, porque me quedan 2 minutos, no os voy a hablar ni os voy a leer el índice. Las guías las tenéis aquí, los 2 tomos. Quien quiera cuando terminemos cogerla, tenéis ahí el tomo 1 impreso. No obstante, lo tenéis también en la página web de la FEN, hay la URL donde conecta y podéis descargaros las 2 guías. A mí me parece que es importante resaltar que en la guía hemos hecho 2 cosas. Hemos hecho una guía didáctica para aquel que no se la va a leer nunca, porque ya sabéis que esos trabajos que hacemos, a veces incluso en alguna vacilada nos pueden decir, no te la has leído ni tú. Yo sí me la he leído, mis compañeros también se la han leído porque la hemos escrito y nos la hemos leído varias veces porque queríamos que estuviera bien. Pero para aquellos que a veces no tenemos tiempo, que no podemos, hemos hecho una guía que te va marcando las pautas de qué es lo que deberíamos de tener en cuenta. Luego hay otra parte que es importante, que es un manifiesto de las 10 pautas claves que no debemos dejar de cumplir en ningún momento en seguridad de cara a la Administración y para el cumplimiento. Otra cosa importante es que hacemos un cruce, de esto nos van a hablar ahora los compañeros, hacemos un cruce entre lo que nos exige la normativa actual en cuanto a la Ley 39, la Ley 40 y en cuanto a seguridad, cruzada con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Esto es importante. Muchas veces no sabemos qué va primero, la seguridad o el dato. Si podemos ofrecer un dato o por seguridad no podemos, y en esto lo tratamos en la guía. Ponemos un pliego tipo para que podamos licitar, porque también hay que tener en cuenta qué es lo que se le puede exigir o no en materia de seguridad. Creo que hemos enloquecido. Nosotros no cumplimos, pero nos permitimos el lujo del proveedor con el que vamos a contratar en una licitación exigirle el máximo nivel de adecuación o de seguridad. Y lo destrozas, lo destrozas y a veces no tiene sentido. Por lo cual aquí yo creo que hemos tratado en qué niveles, en qué medida y en cuánto tiempo le podemos permitir que se amolde. Y tenemos un pliego tipo para que se pueda. Y ya termino. Hemos diferenciado entre concienciación y formación. Es importante concienciar en seguridad a toda la organización. Otro tema es la formación. También tenemos un plan de formación, un plan de concienciación y un plan de divulgación. Mi consejo: no os agobiéis, que hay algunos por aquí que no están agobiados ahora mismo ni por escucharme, y ya os deciré, pero no os agobiéis. Han pasado 2 meses, lo importante es saber qué tenéis que hacer y hacer ese análisis de riesgos para saber a qué nos estamos enfrentando. Y nada más, yo creo que debemos de seguir trabajando de esta forma colaborativa. Ahora nuestros compañeros nos van a hablar de cada parte concreta de la guía, pero enfocada a esa parte de seguridad en el documento electrónico, que es a lo que hemos venido aquí, y decir ya por último que este trabajo que hacemos de forma colaborativa nos parece que la FEN es el marco ideal para que llegue a todo el mundo, que por eso trabajamos en esa línea. La seguridad no existe, pero no es excusa para no tenerla en cuenta e intentar que en nuestra institución tengamos el máximo nivel. La seguridad normalmente, donde menor nivel de seguridad tenemos, es en el interior, en nuestra organización, no viene de fuera, está dentro, y eso hay que cuidarlo. Yo creo que la guía es un buen elemento para todos los que queramos trabajar en ello. Nada más, gracias. Gracias, Virginia. Pues, a continuación va a intervenir Carlos Galán. Carlos es doctor en informática, abogado especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información, está certificado como directivo en Seguridad de la Información, es consultor, formador homologado en la Escuela de Organización Industrial y auditor técnico de certificación de producto en la Entidad Nacional de Acreditación para el Esquema de Certificación del Esquema Nacional de Seguridad.
Es presidente de la Agencia de Tecnología Legal y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. En su intervención, bueno, teniendo en cuenta el objeto de la jornada, ¿no?, el archivo y documento electrónico, va a comentar el marco legal en el que nos encontramos. Gracias, Pablo. Virginia, muchas gracias por tus palabras. Da gusto trabajar con Virginia, os lo puedo asegurar. Si esto me deja... No se cae. Sí se cae. Ahí. Bueno, muy rápido porque vamos a hablar, o voy a hablar en concreto del marco legal. La última vez que tuve la suerte y el honor, el privilegio de estar con los representantes de archivos fue en unas jornadas que hicimos hace unos años, yo creo que fue en el 2015, 2016, ya no me acuerdo bien, en Arroyo Molinos, ¿os acordáis? Estuvimos, no sé si había alguno de los aquí presentes en aquellas jornadas, y en aquellas jornadas hablamos también del tema de los temas legales y en concreto del impacto legal. En aquel momento me tocó hablar de la digitalización de documentos. Hoy estamos hablando de otra cosa que también tiene relación, pero que es y que afecta a las entidades del sector público en general, que, como ha dicho muy bien Virginia Moreno, es la seguridad. Voy a hablar del marco legal y voy a hacerlo muy deprisa. Aquí hay muchísimas transparencias, pero como toda la presentación entera está a vuestra disposición, porque María la va a poner a vuestra disposición, pues yo me voy a concentrar en esas 2 o 3 que me interesa especialmente destacar. El marco legal... nuestro marco legal básico son las leyes 39/2015 y 40/2015, obviamente. Sobre ese marco legal tenemos que trabajar todo lo que tenemos que hacer y todo nuestro desenvolvimiento. Sí quería comentar algo en concreto y en particular, que es que la ley 40/2015 vuelve a colocar encima de la mesa el Esquema Nacional de Seguridad, igual que el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La Ley 11/2007, que los trajo a la luz, queda derogada por las leyes 39 y 40, y entonces es la Ley 40 la encargada de volver a traer, de volver a colocar en su situación a los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. Pero no lo hace de una manera pacífica o, si queréis, trivial. Lo hace agrandando, engrandeciendo su ámbito de aplicación subjetivo. Dicho en otras palabras muy simples, el Esquema Nacional de Seguridad en la actualidad, trayendo causa del artículo 156 de la Ley 40/2015, afecta no solo a las entidades de las administraciones públicas, entendidas como Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, sino también a las entidades que corresponden o que están integradas en el llamado sector público institucional, también de cualquier estilo que sea estatal, sea a nivel de comunidad autónoma o sea a nivel de entidades locales. Esto es lógico y es de sentido común, porque no podemos permitir o no se puede permitir que existan brechas de seguridad en las instituciones que tienen como compromiso fundamental el servir a los ciudadanos y a sus intereses. Y eso puede hacerse desde una entidad eminentemente pública, como pueda ser el Ayuntamiento de Leganés, o puede ser igualmente interesante, igualmente necesario, para una entidad que, aunque esté gestionada en manos privadas, pertenezca a ese sector público del que hablo y que está perfectamente definido en el artículo 2 de la Ley 40/2015. Son múltiples, lo ha adelantado Virginia, son múltiples las referencias. Voy muy deprisa porque me interesa llegar al núcleo central. Son múltiples las referencias que hay en la Ley 39 y en la Ley 40 a la seguridad de la información. Las tenéis todas detalladas en la guía, múltiples, constantes. Estoy seguro que todos vosotros habéis leído y estudiado con detenimiento ambas normas. Pues seguro que no os habéis dado cuenta de la cantidad de veces en la que aparece el concepto seguridad de la información, hay que entenderlo así, dentro de esas dos leyes. Parece que el legislador no puede vivir sin el concepto de seguridad, y así es. Uno de los principios esenciales del desenvolvimiento de la administración pública, que están expresados en los artículos 3 y 4 de la Ley 40, habla precisamente de la seguridad y sitúa a la seguridad al mismo nivel que la transparencia, por ejemplo. Ahí tenéis toda la serie de artículos de la Ley 39
Voy muy deprisa, no me interesa, están ahí, en todo caso la presentación la tenéis. Y de la ley 39, que hablan de seguridad, que hablan de protección de datos. Se nos ha juntado, si me permitís la expresión, el cumplimiento, la conformidad legal de las leyes 39 y 40 y, por ende, del Esquema Nacional de Seguridad, del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, con el obligado cumplimiento del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Que además, dentro de poco, se verá complementado con nuestra próxima, como sabéis, Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué es primero? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? En este caso la cuestión es muy clara. Es decir, la seguridad, desde el punto de vista de la seguridad de la información, desde el punto de vista conceptual, se encarga de garantizar las mismas dimensiones de seguridad que están, por ejemplo, expresadas en nuestra metodología de administraciones públicas, en nuestra metodología Majerit, básicamente, las 3 clásicas dimensiones de seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad, a las que la metodología Majerit ha incorporado también, como sabéis, autenticidad y trazabilidad. Estas 2 últimas, es pensando especialmente en vuestro trabajo, en el trabajo de la documentación electrónica y el archivo electrónico. Pues bien, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿de qué se encarga? Pues si nos paramos un momento a pensar, nos daremos cuenta de que las leyes sobre protección de datos solo entre comillas, naturalmente, se encargan de proteger una dimensión, la confidencialidad, como mucho, un poquito de la integridad, pero nada más. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, abarca más el Esquema Nacional de Seguridad que las leyes sobre protección de datos, pese a que el primero tenga en la actualidad el rango normativo de Real Decreto y la otra sea una ley, presumiblemente una ley orgánica y un reglamento de obligado cumplimiento europeo. La Ley 40 también habla de seguridad, claro, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a hablar de seguridad si está hablando del régimen jurídico por el cual va a desenvolverse el procedimiento, el desenvolvimiento de las administraciones públicas? Y aparece el concepto de seguridad en la sede electrónica, en el intercambio de datos, en el archivo electrónico de documentos, en las transmisiones de datos, etc. Es decir, nos encontramos con un marco jurídico importante. Fijaos, ahí es un poco donde yo pretendía llegar. Arriba del todo, nuestras leyes 39 y 40 que dan razón de ser, que nos hacen conocer el resto. Y a partir de ahí, toda la normativa que, por un lado, permanece todavía vigente y otra nueva, como por ejemplo el Real Decreto 3/2010, el Esquema Nacional de Seguridad, y no nos olvidemos de las instrucciones técnicas de seguridad que desarrollan este Real Decreto. Como sabéis, hay ya 2 instrucciones técnicas de seguridad. Una de ellas es la dirigida a conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y otra la notificación al estado de incidente, al estado de seguridad de los sistemas de información. Pronto habrá publicadas otras 2 nuevas, es decir, y paulatinamente se irán incorporando. Estas instrucciones técnicas de seguridad son normas jurídicas. Pertenecen, por tanto, a nuestro ordenamiento jurídico, adoptan la forma de resoluciones del Secretario de Estado para Función Pública y, por tanto, de obligado cumplimiento para todas las entidades del ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Ahí tenéis las dos que están publicadas. Todo ello en el marco de la estrategia de ciberseguridad nacional, obviamente. El Esquema Nacional de Seguridad, como todas las normas, como todas las leyes, tiene 2 ámbitos de aplicación, los conocéis bien. No voy a entrar demasiado en eso. Está también explicitado claramente en este documento, en la guía. Ámbito subjetivo de aplicación, lo acabo de definir antes. Todas aquellas entidades que forman parte del artículo 2 de la Ley 40, por tanto, cientos, miles de entidades. Y el ámbito objetivo o material de aplicación, que son básicamente todas las competencias que esas entidades del ámbito subjetivo desarrollan utilizando medios electrónicos. Pero, ojo, no nos equivoquemos, todo esto también se extiende, como no podía ser de otra manera, a las entidades privadas que de una forma o de otra prestan servicios a las entidades públicas y que si esos servicios, de ser prestados, de ser acometidos directamente por las entidades públicas, lo son por entidades privadas, también a ellos les corresponde ser conformes con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad en la medida correspondiente.
Termino. Para todo ello, el Esquema Nacional de Seguridad, voy muy rápido. Sí, bueno, ¿verdad? Espiri González me llaman. Bueno, habla de las declaraciones y de las certificaciones de conformidad. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se persigue con las declaraciones y las conformidades de cumplimiento, de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad? Explicitar, erga omnes, frente a todos, que cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad. Y para eso el Esquema Nacional de Seguridad lo dice, lo señala. Oiga, publique las declaraciones y certificaciones de conformidad de las que sean acreedores. Todo esto se ha desarrollado en la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, donde se dice, oiga, ustedes tienen sistemas de información de categoría básica, basta con una declaración de conformidad sustentada en una autoevaluación. Sus sistemas de información, por el contrario, son de categoría media o alta, que son habitualmente las que corresponden con sistemas de información, por ejemplo, de archivo electrónico o de documento electrónico. Entonces, en ese caso, es necesario que el sistema de información que sustenta esa actividad esté auditado por una auditora independiente, por lo que se denomina en la norma entidad de certificación, que ha tenido que ser previamente acreditada por la entidad nacional de acreditación, que le confiere la potestad, el poder, para certificar a los diferentes sistemas. En la página web del Centro Criptológico Nacional tenéis una lista de todas las entidades de certificación que están ahora mismo certificadas y, por tanto, pueden expedir este tipo de certificados, así como otras que están en proceso de certificación. Aquí hago una pequeña lista. Estos son los dos esquemas. Termino diciendo que es absolutamente importante, muy decisivo, absolutamente decisivo, que hagamos todos nuestros esfuerzos, no solamente por tener seguridad, por ser conformes con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad y para demostrarlo. Y la demostración del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad pasa por disponer de la correspondiente declaración de conformidad o de la correspondiente certificación de conformidad. Yo lo voy a dejar aquí porque después seguramente habrá preguntas y prefiero, en su caso, si hay preguntas, pues atenderos. Nada más, muchas gracias. Pues a continuación va a intervenir Miguel Ángel Lubián. Él es ingeniero en informática por la Universidad de Oviedo. Tiene más de 15 años de experiencia en diversas iniciativas vinculadas con la seguridad de la información. Ha participado en diversos proyectos en el sector de la administración pública, así como en multinacionales orientados al cumplimiento y mejora en la gestión de la seguridad de la información. Ha participado recientemente en el estudio de la propuesta de reglamento de protección de datos de la Unión Europea. En la actualidad participa en el grupo de trabajo a través de la FEN para la definición de una hoja de ruta de convergencia de la administración local ante el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, así como en la guía estratégica para la implantación del Esquema Nacional de Seguridad que presentamos. Y en su intervención nos va a hablar de los riesgos que deben conocerse de la no utilización del Esquema Nacional de Seguridad en materia de archivo y documento electrónico. Gracias, Pablo. Bueno, yo no me he traído presentación porque creo que son conceptos básicos los que vamos a compartir y luego, si queréis, en el turno de preguntas, pues lo que podamos ayudar, ayudamos. Los riesgos. Yo creo que los riesgos es perder una oportunidad fantástica de seguir una hoja de ruta que está definida y seguir el material que el Centro Criptológico Nacional nos está desarrollando. Los riesgos es que nuestra Ley 3940 nunca será completa si no seguimos el 156 de la Ley 40, que nos dice que tenemos que aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. Los riesgos estaba indicando Carlos. Cuando hicimos la guía, pues habíamos hablado Pablo, Virginia, Javier, Carlos, hacemos una recopilación, un mapeo de referencias de seguridad que aparecen en las leyes 39 y 40 y salían muchas. Salían todos los conceptos de seguridad en sus dimensiones. Se hablaba de la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad, que ya conocemos. Se hablaba de calidad también, de la información. Se hablaba de transparencia, se hablaba de protección de datos de carácter personal,
de la anterior o de la nueva, de la vigente en cualquier caso, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje a transmitir en este momento de mi presentación es que, como no tengamos conformidad en Esquema Nacional de Seguridad, nuestras leyes 39 y 40 estarán cojas. Cada uno que lo pueda interpretar en la manera que considere, si es un ciudadano o si es una persona que trabaja dentro de la Administración. Tenemos que generar la confianza a cintra y a destra, es decir, nuestro sistema tiene que estar dotado de medidas adecuadas para que todos nuestras usuarias y usuarios del mismo estén tranquilos, porque el documento que vayan a depositar dentro de ese gestor de expedientes, pues vaya a preservar las mismas garantías o muchas más de las que se preservan en formato papel, que era más tangible, pero tiene muchas menos garantías. En el entorno digital podemos saber muchas más cosas de las que podemos saber en el entorno del papel, ¿no? ¿Os habéis preguntado en qué manera podemos conocer quién accede a un expediente en papel? El 103 de la Ley 1599, del Real Decreto que la desarrollaba, del 1720, nos establecía la necesidad de tener un registro de acceso durante 2 años en los expedientes de nivel alto. Y no tenemos una manera fehaciente de conocer quién accede a un expediente en papel. No vamos a poner una hoja para que la gente apunte quién ha accedido al expediente, porque aquellos que no debían haber accedido al expediente nunca lo pondrán ahí. En cambio, en el mundo de la seguridad informática, eso sería muy sencillo de hacer si las herramientas que nos rodean lo tienen implementado, ¿no? Por tanto, yo creo que la seguridad es mucho mayor en el entorno electrónico. Lo que pasa es que está sometida a diferentes riesgos, y esos son los que debemos que conocer, ¿no? Yo tengo la oportunidad de estar en algún curso para preparación para delegados de protección de datos, que es otra de las cosas que seguramente estén rondando la cabeza de muchas y muchos de los que estamos aquí, ¿no? Esa figura ideal, ¿no?, que parece que tiene que caer en nuestra administración local y resolver todos los problemas que son muy difíciles de resolver. Y en las mismas les exponía ayer por la noche a los alumnos que los riesgos de seguridad son silenciosos, ¿no? Esos son los que tenemos que ver. El mundo de la protección de datos no es el mundo tradicional que estamos viendo, donde teníamos que dotarle de medidas de seguridad a un entorno conocido. Es un entorno desconocido, ¿no? Y poníamos muchos ejemplos donde esta gente no conocía los riesgos que podíamos estar teniendo en sistemas donde no tenemos ese grado de conocimiento tan interior, ¿no? Por tanto, es un mundo nuevo. El delegado de protección de datos es un perfil mixto, es un perfil con conocimientos jurídicos, como bien había apuntado la autoridad de control, pero es un perfil que precisa de conocimientos técnicos para poder evaluar los riesgos. Son los riesgos, ¿no? Y es el concepto que nos transmite el legislador. Accountability, en el mundo del reglamento, nos establece esa obligación de demostrar que estamos aplicando las medidas de seguridad adecuadas. La proactividad. La proactividad se llama gestión del riesgo, ¿no? Siguiendo un poco, con un pequeño orden que me tenía aquí preparado, pues hablando de la normativa de protección de datos que hace referencia, las referencias de la Ley 15, de las leyes 39 y 40, ¿qué es protección de datos? ¿Qué es la nueva protección de datos? La nueva protección de datos tiene unos conceptos muy interesantes. Hay uno que se llama Privacy by Design. No sé si conocéis a una persona que se llama Anne Cavoukian. ¿La conocéis? Comisionada de Ontario, había introducido este concepto en la década de los 90 y había dicho que la privacidad del diseño se basa en 7 pilares fundamentales y lo había dibujado como una base, 5 pilares y un techo, ¿no? En la parte de arriba está la parte más respeto por el usuario. Eso es lo que hace el delegado, ¿no? El delegado se tiene que poner en la parte de la ciudadanía y ver que si todas las iniciativas que se lanzan dentro de la Administración, desde el prisma de la ciudadanía, son respetuosas. En la base está la sostenibilidad. La sostenibilidad quiere decir que un sistema es sostenible si ese sistema lo usan las personas y si lo usan las personas si hay confianza en el sistema. Es el marco del Esquema Nacional de Seguridad, crear las condiciones de confianza para que los sistemas sean usados por fuera y por dentro. Y luego tenemos los 5 pilares de la privacidad del diseño. La parte de proactividad. Proactividad es gestión del riesgo, anticiparse. La parte de la privacidad desde el diseño.
Las iniciativas de seguridad o privacidad tienen que concebirse al principio y no al final. Esto conecta mucho con la industria. Quien desarrolla las soluciones que tenemos dentro tienen que estar concebidas con las funcionalidades, con los requisitos no funcionales, que son los de seguridad, son los que te van a hacer falta para poder desplegar un modelo de esquema nacional de seguridad. Es por eso que el legislador se ha acordado de ellos y ha dicho, oiga, usted tiene que aplicar seguridad tanto si es administración pública o sector público, mejor dicho, como si transfiere esas competencias, entre comillas, o delega para que un tercero lo haga en su nombre, ¿no? La parte de privacidad por defecto y por diseño. La idea del sistema que cada uno vea lo estrictamente necesario, el principio de need to know. La parte de transparencia que conecta muy bien con la parte de lo que establece la ley, de que las reglas del juego estén definidas en el minuto cero y todo el mundo, todos los usuarios, puedan conocer qué va a pasar con su información. Ese es el derecho a la protección de datos, la libre circulación de la información. Es diferente al derecho a la intimidad, que es aquello en lo cual tú decides que no quieres ser trasladado al exterior. Ambos derechos a veces se confunden porque tu vida íntima también la depositas en tecnología y a veces no sabemos si hablamos de protección de datos o derecho a la intimidad. Y por último, la parte del séptimo principio, que es el end-to-end, que es que tú debes de tener el ciclo completo dibujado, desde que entra la información con tus flujos de entrada hasta que la información se acaba. Por tanto, los plazos de conservación, qué va a pasar cuando el proceso se acaba, si se va a destruir la información, habrá una comisión de selección o expurgo en la administración local, todo eso tienes que tenerlo definido. Y eso para nosotros es protección de datos. Esa es la protección de datos de la Ley 39 y la Ley 40. Esa es diferente a la tradicional. No es la Ley 1599, donde era una medida más reactiva, ¿no? Por tanto, la clave está al final en dotarte de estas medidas de seguridad, tú propiamente como administración o los terceros. Y la diferencia esencial del modelo yo creo que radica en que ahora mismo para demostrar, y creo que es la piedra angular del reglamento, cómo demuestro que aplico medidas de seguridad es buscando la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Yo creo que hay un mapeo muy importante entre las medidas del Reglamento General de Protección de Datos necesarias que si acudes las tienes en el Real Decreto 3/2010 o en el 951 que consolida esas modificaciones. Y ahí tienes las soluciones a la mayoría de tus preguntas en el Reglamento General de Protección de Datos. Por tanto, si buscas conformidad con reglamento, con esquema, seguramente estés avanzando muchísimo en la implantación de tu Reglamento General de Protección de Datos. Son normativas muy complementarias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si terminamos un poco este círculo presentando a Javier Candau. Él es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Es teniente coronel de artillería, ingeniero industrial con especialidad en electrónica y automática, especialista criptólogo, dispone de diversas certificaciones de especialización en seguridad de las TIC. Los principales cometidos de su actividad son la formación del personal especialista en seguridad de la Administración, el desarrollo de normativa del Centro Criptológico Nacional, desarrollo de la herramienta de análisis de riesgos Pilar, la supervisión de acreditación de sistemas y la realización de auditorías de seguridad, así como todas las acciones derivadas del Esquema Nacional de Seguridad. Tiene más de 18 años de experiencia en todas estas actividades y es responsable de la capacidad de respuesta ante incidentes gubernamentales. Su intervención, desde la perspectiva siempre del archivo y documento electrónico, nos va a contar un poco los problemas que se intuyen más frecuentes dentro, o que se encuentra con más frecuencia, el Centro Criptológico Nacional. Bueno, muchas gracias por invitarme a este evento y que pueda compartir con vosotros algunas ideas. Yo quiero ir muy rápido. En un principio hablamos del esquema, que hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo. El esquema es lo que tenéis ahí. Son 6 principios básicos, 15 requisitos mínimos y 75 medidas de seguridad. Y dice, bueno, y yo que estoy en el documento electrónico y en el archivo de la información electrónica, ¿a mí esto qué me importa? Bueno, es importante saber que toda la información en formato electrónico se maneja en los sistemas y los sistemas tienen que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad según el Real Decreto 3/2010. Dicho eso,
Para ver un poquito más de detalle en qué es el esquema, las 75 medidas se agrupan en 4 en el marco organizativo, 31 en el marco operacional y 40 en las medidas de protección. Me voy a centrar en solo 3, que son bastante alineadas con lo que vosotros tenéis que manejar cuando os referís al archivo electrónico. Me refiero al control de acceso, a las medidas sobre los soportes de información y a las medidas específicas sobre la información. Cuando hablamos de esas medidas, pues aquí os dejo un poquito el detalle de cada una de las medidas. En el grupo control de acceso, pues hablamos de requisitos de acceso, de procesos de gestión de derechos, de acceso local, de acceso remoto. Esa se me ha ocultado. Cuando hablamos de protección de soporte de información, hablamos de criptografía, de transporte, de custodia, de borrado y destrucción de soportes. Y cuando hablamos de protección de la información propiamente dicha, hablamos de cifrado, de clasificación de la información, de sellos de tiempo, de limpieza de metadatos, en el caso que vayamos a publicar la información, en el caso que no, que tengan unos metadatos bastante ajustados. Manejando todos estos conceptos, que ya los incluye el Esquema Nacional de Seguridad y que os invito a que leáis cada uno de los epígrafes, pues vamos a ver cómo cumplimos dentro, y me voy a centrar en las administraciones locales, cuáles son nuestros fallos fundamentales. Y me baso en el Informe Nacional del Estado de Seguridad, herramienta INES. ¿Cuántos de los que están aquí tienen que estar cargando datos en INES o han tenido que aportar información para cargar datos en la plataforma INES? ¿Nadie? ¿Hay alguno? Venga, a levantar. Por allí, ¿no? Bien. Bueno, pues la herramienta INES lo que hace es, según marca el artículo 35 del Esquema Nacional de Seguridad, es que todas las administraciones públicas tienen que decir qué nivel de seguridad tiene cada uno de sus sistemas. Hay un cuestionario, hay una serie de preguntas que están, por supuesto, relacionadas con las 75 medidas y que están definidas en la CCNSTIC 824. Si nos vamos a los ayuntamientos, el año pasado, pues cargaron datos del orden de 400 y pico. De ellos, 388 cargaron datos a más del 50%, con lo cual se puede hacer una contabilidad del acceso. Si queréis saber por comunidades, pues la comunidad que más ayuntamientos cargan datos, pues la Comunidad Valenciana con 70, luego Cataluña con 66, y Andalucía con 62 y Cataluña con 61. Luego tenemos Islas Canarias, Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente se hace especial hincapié en los ayuntamientos, según nos dijo la FEMP, de más de 20.000 habitantes. Se hace difusión para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes carguen datos, pero normalmente no nos ponemos tan pesados como con los ayuntamientos de más de 20.000. Si veis aquí un poquito, veis que ayuntamientos de menos de 20.000, pues no hay cargando datos más de 30. En cambio, ayuntamientos entre 20 y 75.000, pues tenemos más de 100 y pico ayuntamientos cargando datos. Y ayuntamientos de más de 75.000, pues prácticamente todos. Entre 25 hacia arriba, de 20 hacia arriba, prácticamente todos los ayuntamientos y diputaciones están cargando datos. En el caso de las diputaciones, pues tenemos unas 40. Dicho eso, ¿cuál es la nota que tenemos de cumplimiento del NS? Pues la tenemos aquí. Ayuntamientos de más de 75.000. La barra marroncita quiere decir nivel de madurez. El nivel de madurez es cuál es nuestra seguridad real. La barra azul es nivel de cumplimiento. Es, según mi categoría del sistema, cuánto cumplo dentro del NS. Por eso siempre la barra azul es más benigna que la barra marrón. Al final vemos que estamos en madurez, estamos el 50% de nivel de madurez no es aprobado. El aprobado está en el 70%. Y en el nivel de cumplimiento el aprobado está en el 80%. Es decir, que tenemos, como dicen ahora los textos, un amplio margen de mejora, ¿vale? Por no decir, eso lo dicen los profesores a los padres ahora, ¿vale? Bueno, dicho eso, vamos a ver algunas de las cosas en las que estamos realmente bien, y ahí os pongo todos: Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y universidades. Y estamos bien en identificación, en todas las cosas relacionadas con seguridad física. Normalmente es una cosa que tradicionalmente se ha hecho y se está bien, y bastantes cosas, o por lo menos ellos dicen esto, relacionados con las copias de seguridad. Con lo cual, para registro y documento electrónico, bien. ¿Qué estamos mal? Pues estamos mal en limpieza de documentos, en cifrado de la información, que esos son asuntos que realmente, os lo comentaba antes, nos afecta con respecto a documento electrónico. Dicho eso,
Si lo vamos a ver según las categorías del sistema, veis aquí que abajo de todo, la S que tenemos justo abajo es la que se refiere a soportes de información, y la I que tenemos a la izquierda es la que se refiere a las medidas relacionadas con la seguridad de la información. Y no superamos el 40 o el 50% en nivel de madurez de cada una de las medidas aplicadas, con lo cual, otra vez, tenemos amplio margen de mejora. Conclusiones. Pues bueno, estamos en un 56% de nivel de cumplimiento, con lo cual tenemos que trabajar todos, y aquí el archivero o la persona que se encarga del documento electrónico le aplica igual, y se tiene que sentir parte del sistema del ayuntamiento, de la diputación o de una agencia de un gobierno regional para poder cumplir el NS. Nosotros, y ya antes la Ley Orgánica de Protección de Datos, y solo vosotros lo sabréis bastante, porque como trabajáis sobre ficheros y hay ficheros con protección de datos, la ley del año 99 nos lo ponía muy fácil. Tengo que proteger el fichero según estas medidas. Llega la nueva regulación de protección de datos de la Unión Europea, eso ya no nos lo pone tan fácil. Te dice, tú tienes que demostrar cumplimiento. Y si no lo demuestras y te pasa algo, pues te pongo una multa que te deja doblado. ¿Visto? Entonces, esta proactividad, estos análisis de riesgos que ha dicho Miguel Ángel, esta normativa que aplica, que ha dicho Carlos, nos aplica a todos, Y es importante que eso lo tengamos claro. Si hemos aplicado medidas, seguramente, si tenemos una brecha de seguridad con protección de datos, y eso sí que lo estamos hablando con la agencia, el que el ayuntamiento o la agencia o el departamento ministerial de turno demuestre que cumple con el NS es bastante atenuante sobre cualquier multa que se le pueda imponer. Con lo cual, ya ante el NS puede decir, mira, estos chicos del NS, estos chicos de seguridad, qué simpáticos son, ahora no es una opción, es una obligación, ¿vale? Bueno, pues tenemos que superar ese 56%, tenemos un recorrido pendiente y con respecto a archivo y documento electrónico, donde vemos que se necesita mejorar es en acceso remoto a los documentos, en criptografía en soportes de información, en el transporte de los soportes de información, en la criptografía relacionada con la información, cómo la protegemos cuando es información sensible, y en la limpieza de los documentos. Y estoy abierto a cualquier pregunta que me hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo ahora tengo que pedir permiso a Miguel de Bas para ver si podemos hacer un pequeño turno de preguntas. Estamos en tiempo. 3 preguntas nos dicen. 3 minutos, vale. ¿Alguna pregunta? ¿Por arriba tampoco? ¿Veis algo? Yo es que no veo. Yo sí veo arriba, no nada. Mira. Gracias. Hola, buenas tardes. Los clientes nos están reclamando muchas veces dudas, sobre todo sobre el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en empresas municipales. Anteriormente habéis dicho que, bueno, pues como tal organismo semipúblico, semiprivado, no tienen claro si tienen que cumplirlo, no tienen que cumplirlo. Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que se está haciendo al respecto? Sobre ese particular, efectivamente, al principio hubo una cierta controversia, sobre todo porque el artículo 2 de la Ley 40 incorporaba al concepto de sector público una serie de cuestiones que no estaban en la Ley 11, en el ámbito de aplicación de la ya derogada Ley 11, ¿no? Solamente te digo una cosa, precisamente para tratar de aclarar ese punto, el CCN publicó la guía CCN STIC 830, ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, donde hace un estudio del ámbito de aplicación subjetivo, por razón de las entidades a los que aplica, y efectivamente ahí aparece todas las cuestiones con las matizaciones necesarias, y el ámbito de aplicación objetivo por razón de las competencias. Cualquier duda, por no extenderme ahora en exceso, si te parece, guía 830 está, entiendo, suficientemente bien desarrollado. Pero en línea general les aplica. A mí es una pena, antes de la Ley 3940, cuando dependíamos de la 11-2007, o sea, de el 70 o el 80% de las preguntas que llegan del ENS es no es cómo aplico esta medida o no la medida, es ¿esto me aplica o no me aplica? Pues ya ha llegado la Ley 3940 y la aplica a todo el mundo, así que venga, vamos a dejar de preguntar eso y vamos a trabajar en lo otro. Bueno, creo que había
¿Otra pregunta aquí? ¿Puede ser? ¿No? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, damos por cerrada la mesa. Muchas gracias a todos por vuestra atención.